Bien, vamos a comenzar viendo electrostática en el vacío. En el caso estático, el campo eléctrico y el campo magnético están desacoplados. Es decir, que las variaciones de uno no son fuentes del otro. En el caso electrostático, como dijimos, el campo eléctrico y el campo magnético están desacoplados, por lo que podemos estudiarlos en forma separada. Las ecuaciones de Maxwell, en el caso estático, para el campo eléctrico, son las siguientes. La divergencia del vector desplazamiento es igual a la carga libre, ¿sí?, a la densidad de carga, y el rotor del campo eléctrico es igual a 0. Nosotros llamamos campo eléctrico, pero sabemos que estamos en el caso electrostático, por lo que sería un campo electrostático, ¿sí? Pero bueno, le decimos campo eléctrico. Notemos que las fuentes del vector de desplazamiento son las cargas libres, y además tenemos que saber que en el vacío el vector de desplazamiento y el campo eléctrico están relacionados por esta igualdad, ¿sí? Epsilon 0, una constante del vacío, y además notemos que en el caso estático los campos y las fuentes de campo no dependen del tiempo. Es decir, que si yo derivo algún campo respecto al tiempo, se anula, debido a que no tienen dependencia temporal, solamente dependen de la posición. Bien, comencemos con un pequeño detalle que nos va a servir para más adelante. Como el rotor del campo eléctrico es 0, podemos decir que es conservativo y que puede ser escrito como el gradiente de una función de un campo escalar que se llamamos potencial. Es decir, como el rotor del campo eléctrico es 0, entonces este campo eléctrico puede ser escrito como menos el gradiente de una función potencial que llamaremos phi, que es el potencial electrostático. ¿Por qué? Esto es una estrategia matemática de definir el potencial, la cual nos va a permitir en muchos casos resolver ejercicios de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Pero bueno, como el rotor de es 0, el campo E es un campo conservativo y por lo tanto puede ser escrito como menos el gradiente de un potencial. Notemos además lo siguiente. Vamos a borrar. Siempre hay que tener presente estas ecuaciones, porque con estas dos ecuaciones, en el caso estático para el campo eléctrico, vamos a desarrollar una teoría. Entonces, imaginemos ahora que tenemos un volumen B encerrado en una superficie S y que está cargado con una densidad de carga, ¿sí?, que depende de la posición, puede ser uniforme o no. Es decir, que esta densidad en todo el volumen representa una carga total, ¿sí? Y yo vengo y tomo un pequeño pedacito de volumen, acá, un diferencial B, ¿sí? Este pedacito, que es un diferencial de volumen, va a corresponder a un pequeño diferencial de carga. Es decir, estoy tomando un pequeño de Q. Ahora, como yo tengo este cuerpo cargado con una densidad de carga volumétrica en el volumen, un diferencial de Q vendría a ser esa densidad de volumen multiplicado por el diferencial de volumen que estoy tomando, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que dQ es igual a ρ por dB. Es decir, que la carga total es la integral de este diferencial de carga, que es lo mismo que la integral en todo el volumen de esto, ¿sí? Ahora, habíamos dicho, y les dije recién, que no olvidemos las ecuaciones de Maxwell. Vimos que la divergencia del vector de desplazamiento es igual a ρ. O sea que esta ρ lo podemos reemplazar por la divergencia del vector de desplazamiento. O sea que la carga total es la integral de volumen de la divergencia de D diferencial de volumen.
Ahora, vimos también, permítanme borrar, vimos también que en el vacío D es igual a epsilon por E. Por lo tanto, la divergencia de D la puedo escribir como la divergencia de epsilon por E. El escalar epsilon 0 sale para afuera y nos queda epsilon 0 por la divergencia de E. O sea que esta lo podemos reemplazar por esto, el epsilon 0 sale afuera y te quedaría que la carga total es epsilon 0 por la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico diferencial de volumen. Ahora este epsilon 0 lo pasamos dividiendo, ¿sí? Y nos queda esto. Ahora, sabemos que la integral de volumen de la divergencia por el teorema de la divergencia es igual a la integral de flujo del campo. Es decir, el teorema de la divergencia o teorema de Gauss nos dice que la integral de volumen, de E en este caso, es igual a la integral de flujo, o sea, la integral a través de la superficie del campo eléctrico, o sea, del campo al cual yo le estoy calculando la divergencia en esta integral de volumen. ¿Sí? Bueno, entonces metemos esto acá y ¿qué nos queda? Nos queda la famosa y conocida ley de Gauss, que el flujo a través de una superficie S, el campo eléctrico por diferencial de superficie, es la carga total encerrada por esa superficie dividido epsilon 0, que obtenemos así la ley de Gauss en el vacío, ¿no? O sea que en el vacío, si tenemos esto, sirve para cualquier superficie. Obviamente esta ley, la ley de Gauss, es útil en casos donde hay alta simetría porque nos simplifica mucho las cuentas. Ya cuando vamos a ver en los próximos videos algunos ejercicios, y ahora a continuación en este mismo video vamos a hacer un ejercicio usando esta ley, y a partir de esta ley vamos a resolver un caso particular que es para una carga puntual, lo vamos a ver ahora enseguida, y a partir de ahí vamos a hallar la ley de la ley de Coulomb. Así que bueno, esto, la ley de Gauss. Fíjense que partimos simplemente de las ecuaciones de Maxwell, que la divergencia de D es la carga y que el rotor de E es 0. Entonces, esto está bueno porque a través de esta superficie, si tomamos una superficie conveniente en el problema, podemos calcular el campo eléctrico sabiendo su carga. Así que está muy bueno. ¿Sí? Entonces, la ley de Gauss es esta, la integral de flujo del campo eléctrico es igual a la carga total encerrada en esa superficie dividido epsilon 0, la constante el vacío que relaciona el vector de desplazamiento D con el campo eléctrico E. Resolvamos ahora un pequeño ejercicio rápido para poder hacer uso de la ley de Gauss, ¿sí? Vimos que la ley de Gauss se usaba para, dijimos recién, para casos de alta simetría. Entonces supongamos que tenemos una carga puntual. ¿Qué cosa más simétrica que un punto, no? Entonces tenemos un puntito que es una carga Q, ¿no? Pero, y digamos que es positiva, pero la voy a llamar Q grande, ¿no? Q positiva. Y yo quiero calcular el campo eléctrico de esta carga. Es una carga que genera en el espacio que la rodea un campo eléctrico. Uno puede decir, bueno, el campo eléctrico va a ser hacia afuera, si es positiva, y hacia adentro, si es negativa. Supongamos que es positiva, entonces tendría un campo de esta forma, ¿no? Que sale hacia su exterior en forma radial, ¿sí? Sería el campo eléctrico que yo quiero calcular. Entonces, para hacer la ley de Gauss, tenemos que tener un poco de conocimiento de cómo va a ser el campo eléctrico, porque no es que uso ley de Gauss y me va a hacer todo, no. La ley de Gauss te va a permitir calcular el campo eléctrico, pero uno tiene que tener más o menos una idea del estado del sistema físico y de cómo más o menos cree que podría ser el campo eléctrico. Bueno, el punto Q genera un campo eléctrico que va a ser radial a él, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos moviendo a un R constante, por ejemplo, tomo este radio de acá y me muevo a un R constante, el campo eléctrico en todo ese radio va a ser igual, o sea que depende del R. Y además, si tomamos coordenadas cilíndricas, por ejemplo, va a ser radial.
¿sí? Hacia afuera. Entonces, tenemos que tomar una superficie que llamaremos superficie gaussiana, de forma que nos permita calcular el campo eléctrico de una manera linda o una manera fácil, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una superficie gaussiana de un radio R, que puede ser el mismo radio que planteamos recién, R. Esta es nuestra superficie gaussiana. Una esfera que encierra la carga a la cual yo le voy a calcular el campo. Perdón si se ve chiquito, recién veo que se está viendo chiquito, así que ahora voy a agrandar la letra. Bueno, entonces la ley de Gauss nos dice que la integral de flujo del campo eléctrico a través de la superficie es igual a la carga total encerrada sobre epsilon 0. La carga total encerrada por mi superficie gaussiana es Q. El epsilon 0 es una constante del vacío, obviamente acá tenemos vacío, ¿no? Bien, entonces calculemos, planteemos la ecuación. La integral de superficie, campo eléctrico por ds es Q sobre epsilon 0. Ahora, dijimos que el campo eléctrico tiene dirección radial y va en la misma dirección que la normal de esta superficie. O sea que el campo eléctrico es colineal con la normal de la superficie gaussiana en todo el espacio, porque solamente depende de R, no depende de phi ni de tita en coordenadas cilíndricas, y va en dirección radial, por lo que yo puedo sacar esto afuera. Bien, notemos que no nos está dando, cuando yo me salté un paso, ¿no? Sería ER en R reversor por DS en R reversor, se va, te queda 1, sale el campo y nos queda como una constante para la integral del campo eléctrico, sale hacia afuera y nos queda la integral de superficie de una esfera de radio R. ¿Sí? Tenemos que estamos calculando el campo eléctrico de una manera muy sencilla. Esta superficie es la superficie de una esfera que es 4pi por R cuadrado, porque este R es un R genérico, ¿no?, que estoy tomando. Bueno, entonces borro acá y nos queda, dado esto, E de R por 4pi por R igual a Q sobre epsilon 0, y ya de acá puedo despejar el campo eléctrico. Nos queda campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por R. Es decir, que a medida que el R va aumentando, es decir, nos vamos alejando de la carga Q, que es la fuente del campo eléctrico, nosotros vemos que el campo, la magnitud del campo eléctrico va disminuyendo, lo cual es lógico. Ahora, esto es un escalar, nosotros tenemos el campo que es un campo vectorial, y como dijimos, no sabemos qué dirección, pero ya vimos hoy que tenía que ser radial, por lo tanto esto es en dirección R, y obtenemos así el campo eléctrico dado por una esfera, por una carga puntual, y usamos una esfera para poder calcularlo. ¿Sí? ¿Sí? Acá hay un pequeño error, porque la superficie era 4pi por R cuadrado, o sea que el campo eléctrico, a medida que va aumentando el R, decrece en forma del 1 sobre R cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Bien, sigamos. ¿Se acuerdan, no? Porque calculamos la superficie, 4pi por R cuadrado, despejé y me olvidé de poner el cuadrado simplemente. ¿Sí? Así que, espera. Entonces tomamos una superficie, un volumen, cerrar una superficie y otra vez, como hicimos hoy, tomamos un pequeño diferencial de carga, chiquito. ¿Sí? Esto tiene ρ en todo su volumen. Una densidad de carga que puede ser uniforme o no. Entonces, si el campo eléctrico generado por una carga puntual es este, ¿sí? Pero es este, ¿cómo va a ser el generado por un pequeño diferencial? Bueno, ponemos de Q y de E. Ahora, ¿en dónde calculamos el campo eléctrico? ¿Y qué son las fuentes del campo eléctrico? Acá tenemos un volumen. Por lo tanto, si yo tomo un sistema de referencias, ¿sí?, voy a definir el vector
R' como la posición de la fuente del campo eléctrico, es decir, la posición en donde se encuentra la carga o el diferencial de carga o el objeto que está generando el campo eléctrico. Y voy a llamar R al vector posición, el vector en donde yo quiero calcular el campo eléctrico generado por este volumen. Entonces, R', punto fuente, R, punto campo. Y esto, que es el punto donde se genera el campo eléctrico visto desde la fuente, le voy a llamar R y es R menos R'. ¿Sí? Entonces, para hacerlo general, yo voy a colocar acá el R grande. ¿Sí? Así estoy viendo todo desde un sistema, pero en función de la posición en donde se encuentra la fuente del campo eléctrico. 1 sobre R cuadrado, donde R cuadrado es el módulo al cuadrado del vector R, puede ser escrito como el vector R sobre el R versor, ¿sí? R versor sobre R cuadrado como el vector R dividido el módulo al cubo. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar esta expresión que está acá como acá R, el vector dividido su módulo al cubo. ¿Sí? Y ya no pongo el versor. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Si yo quiero entonces calcular el campo eléctrico debido a todo este volumen que está cargado, tengo que integrarlo en ambos lados en todo el volumen. Entonces me va a quedar que el campo eléctrico generado por ese volumen es la integral de volumen de diferencial Q. Diferencial Q dijimos que lo podíamos escribir como la densidad, que lo hicimos hoy cuando estábamos hallando la ley de Gauss, la densidad de carga por el diferencial de volumen. O sea que yo puedo escribir ρ sobre 4pi epsilon 0 R sobre el módulo de R cubo por el diferencial de volumen. ¿Sí? De una manera más general, déjenme borrar acá, la expresión para el campo eléctrico generado por cualquier volumen es esta: 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de volumen de ρ de R por R sobre R cubo diferencial de volumen. Obtenemos así la expresión para calcular el campo eléctrico de cualquier volumen cargado con una densidad de carga ρ. Bien, ahora hay una igualdad que está muy buena, que la voy a poner la voy a demostrar en el próximo video, créanme ahora, pero R sobre módulo de R cubo, ¿sí? Puede ser escrito como menos el gradiente de 1 sobre R, ¿sí? Donde R es el módulo de R. Créanme. Entonces, reemplazando esto acá, ¿sí? Ahora van a decir, what? Recién calculas la expresión del campo eléctrico y ahora querés mandar un cambio ahí por una igualdad. Síganme. Ya sabemos que esta es la expresión para calcular el campo eléctrico de cualquier volumen. No digo que ese cálculo sea fácil, ¿eh? Bueno, entonces déjenme reemplazar esto acá. Menos el gradiente de 1 sobre R. Bien, créanme, esta igualdad en el próximo video la demostramos. Bien. El menos sale para afuera. El gradiente puede salir afuera de la integral. Así que podemos decir que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente 1 sobre 4pi epsilon 0 integral de volumen de ρ de R sobre R, perdón, diferencial de volumen. Bien, es decir que es menos el gradiente de esto
Y al principio del video dijimos que como el rotor del campo eléctrico era 0, podía ser escrito como menos el gradiente de un potencial. Es decir, que esto que está acá adentro justamente es ese potencial. Y definimos entonces recién el campo eléctrico y ahora definimos el potencial electrostático como esto. 1 sobre 4pi con 0 integral de volumen de la densidad de carga dividido R dB. Y así finalizamos el video de hoy, en donde calculamos y demostramos cómo calcular campo eléctrico y potencial electrostático. ¿Sí? Entonces tenemos las dos ecuaciones acá, campo eléctrico, y también tenemos la del potencial abajo, lo cual está muy bueno porque por ahí nosotros se nos complica calcular el campo eléctrico en alguna situación y es más fácil calcular el potencial y luego decir directamente, ya teniendo la expresión del potencial, decir que el campo eléctrico que quiero calcular es menos el gradiente de este potencial. ¿Sí? Quiere decir que esto está relacionado con esto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Arrancamos con dos simples ecuaciones. Divergencia de D igual a 0. El rotor de E es 0. Y dijimos, bueno, tenemos un volumen cargado. Y ahí empezamos a desarrollar usando las dos ecuaciones de Maxwell para el caso electrostático. Y llegamos a la ley de Gauss. Calculamos un campo eléctrico para una carga puntual usando la ley de Gauss. Extendimos esa expresión para un punto, para un pequeño diferencial. Integramos en todo un volumen para obtener la expresión del campo eléctrico generado por un volumen cargado con una densidad ρ de carga. Y a partir de aquí, usando una igualdad, definimos este potencial, porque corroboramos que lo que daba dentro de ese gradiente era esto, y esto es válido por lo que dijimos recién, el rotor de este es 0, porque el rotor de un gradiente es 0, así que bueno. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.